The Morning Finance, miércoles 15 de julio de 2026. Mientras tú dormías, dos superpetroleros ardían en el estrecho de Hormuz. Y al mismo tiempo, en otro rincón del planeta, alguien firmaba un cheque por $53.000 millones. No es una coincidencia, es un patrón, porque hoy, mientras Estados Unidos amenaza con intensificar sus ataques contra Irán, mientras China le pide al mundo que no pierda la calma, el dinero inteligente está haciendo exactamente lo contrario a lo que dicta el sentido común. Está acelerando. Una de las empresas más importantes del mundo tecnológico acaba de elevar su pronóstico de ventas por segunda vez en el año. Una operación bancaria está a punto de convertirse en una de las adquisiciones más grandes de la historia de los pagos digitales. Y en México, mientras una compañía centenaria decepciona al mercado, otra sueña con protagonizar una de las salidas a bolsa más grandes que este país haya visto jamás. ¿Cómo puede el capital estar tan seguro de sí mismo, en la misma semana en que el mundo se ve tan frágil? ¿Es valentía, o es que el mercado simplemente no está mirando lo mismo que tú? Hoy vamos a descubrirlo. Hoy no es un miércoles cualquiera. Hoy es el día en que dos historias completamente distintas empezaron a correr en direcciones opuestas, dentro del mismo sistema financiero. Por un lado, hay una guerra que se intensifica, un banco central que se niega a bajar la guardia, y consumidores, tanto en Estados Unidos como en México, que están frenando el gasto. Por el otro, hay miles de millones de dólares moviéndose hacia semiconductores, pagos digitales y energía, como si nada de eso importara. Dos mundos. Una sola pregunta. ¿El mercado sabe algo que nosotros no sabemos? ¿O simplemente, está apostando todo a un solo caballo, mientras ignora las señales de alarma que están sonando en el resto del tablero? Vamos a seguir el rastro del dinero. Y también el rastro del riesgo. La mecha que se enciende. Todo empezó con una amenaza. Donald Trump anunció que Estados Unidos intensificará los ataques contra Irán hasta que este país deje de agredir embarcaciones en el estrecho de Hormuz. Para que lo dimensiones, por ese estrecho pasa una porción crítica del petróleo que mueve al planeta entero. Y las palabras no se quedaron en el papel. Fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en Irán. Teherán respondió golpeando a dos superpetroleros. La petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos confirmó que dos de sus buques fueron alcanzados. La Marina de Estados Unidos restableció el bloqueo a los puertos iraníes. Y entonces ocurrió algo que casi nadie esperaba. China, normalmente cauta en estos temas, salió a pedirle directamente a Irán que restableciera el tránsito por el estrecho. Cuando China rompe su silencio diplomático para pedir calma, generalmente es porque algo mucho más grande está en juego. Pero mientras esta mecha se encendía en el Golfo Pérsico, a miles de kilómetros de distancia, alguien en Wall Street estaba mirando otra pantalla completamente distinta. El hombre que no quiere celebrar todavía. Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, subió al Congreso con un mensaje que no era el que el mercado quería escuchar. Sí, la inflación de junio se moderó. Pero Warsh fue claro. Eso no significa que la misión esté cumplida. Dijo algo que vale la pena repetir. La Fed no va a reaccionar a un solo dato. Es decir, un mes bueno no borra meses de cautela acumulada. El mercado laboral, según Warsh, está equilibrado. Pero todavía hay trabajo pendiente para controlar los precios. Traducido, nadie va a bajar la guardia todavía. Y aquí es donde empieza a formarse la primera pieza del rompecabezas. Tenemos una guerra que se intensifica. Tenemos un banco central que pisa el freno con cuidado. Y sin embargo, en ese mismo instante, en otra parte del mercado, una de las empresas más importantes del planeta tecnológico acababa de hacer justo lo contrario de frenar. La máquina que no se detiene. ASML, la compañía que fabrica las máquinas más avanzadas del mundo para producir chips de inteligencia artificial, elevó su pronóstico de ventas para 2026. Por segunda vez en el año, ahora espera ingresos de hasta $45.000 millones, muy por encima de lo que había prometido hace apenas unos meses. Sus resultados del segundo trimestre superaron todas las expectativas. Y el mercado respondió de inmediato. Sus acciones subieron cerca de 4% en Europa. ¿Qué nos dice esto? Que mientras el mundo se preocupa por petróleo y geopolítica, hay una segunda economía funcionando en paralelo. Una economía que corre a la velocidad de la inteligencia artificial, y que por ahora parece inmune a casi todo lo demás. Pero ASML no fue la única señal de que ese motor sigue acelerando. Una pequeña startup llamada TYL Semi, fundada por ex ejecutivos de AlphaWave, acaba de recaudar $43 millones para desarrollar chiplets abiertos, bloques de construcción que permiten crear chips personalizados de inteligencia artificial, sin depender de un solo proveedor. Es una apuesta más pequeña. Pero el mensaje es el mismo.
Cada vez más dinero está entrando a la carrera de los semiconductores, desde gigantes hasta startups. Y si pensabas que la ambición de ese día ya había tocado techo, todavía faltaba la jugada más grande, la oferta de 53.000 millones. Stripe, una de las fintech más valiosas del planeta, se unió con la firma de capital privado Advent International para presentar una oferta conjunta por PayPal. $60.50 por acción. Más de 53.000 millones de dólares en total. Una prima del 28% sobre el precio de cierre del martes. Con 50.000 millones de dólares ya comprometidos por bancos para financiar la operación. Cuando la noticia se conoció, las acciones de PayPal subieron más de 16% antes de la apertura del mercado. Piénsalo un segundo. En la misma semana en que el mundo discute bloqueos petroleros y ataques militares, alguien está dispuesto a poner sobre la mesa una de las ofertas más grandes en la historia de los pagos digitales. ¿Es una señal de confianza ciega? ¿O es que el capital privado sabe algo sobre el futuro de los pagos digitales que todavía no terminamos de entender? Lo que sí sabemos es que esta no fue la única gran adquisición del día. La jugada energética que nadie vio venir, mientras el estrecho de Hormuz mantenía el mundo en vilo por el suministro de petróleo. Shell acababa de cerrar, casi en silencio, una de las mayores transacciones energéticas del año. Los accionistas de ARC Resources aprobaron su adquisición por parte de Shell, por $16.400 millones. El 99.54% de los votos respaldó la operación. Ya existen autorizaciones regulatorias clave tanto en Canadá como en Estados Unidos. Coincidencia que una de las petroleras más grandes del mundo fortalezca su posición en gas natural norteamericano justo cuando el suministro de energía en el Medio Oriente se vuelve incierto. Tal vez no. Cuando el riesgo geopolítico aumenta en una región del mundo, el capital inteligente empieza a asegurar posiciones en otra. Y así, sin que lo notáramos del todo, el tablero energético mundial se movió una casilla más. El escudo legal de los gigantes. Hubo una última pieza ese día, distinta a todas las anteriores, pero que encaja en el mismo patrón. Apple obtuvo la desestimación definitiva de una demanda colectiva que la acusaba de no impedir la difusión de material de abuso infantil en iCloud. Un juez determinó que la empresa está protegida por la sección 230 de la legislación federal estadounidense, la misma ley que durante años ha blindado a las grandes tecnológicas. La demanda representaba a 2.680 personas y buscaba hasta $32.800 millones en daños. El tribunal fue claro. La ley actual no obliga a Apple a adoptar tecnologías proactivas para detectar ese contenido. Le corresponde al Congreso, no a los tribunales, decidir si eso debe cambiar. Es un recordatorio incómodo. Las grandes tecnológicas no solo dominan mercados. También están, en gran medida, protegidas por el marco legal que las rodea. Y mientras todo esto ocurría a nivel internacional, del otro lado de la frontera, México empezaba a mostrar señales de ese mismo fenómeno. Una economía dividida entre el optimismo financiero y la cautela del consumidor real. México. Grupo Quo, uno de los conglomerados industriales más antiguos de México, entregó resultados que decepcionaron al mercado. Su segmento de consumo cayó 11.8% anual, golpeado por precios más bajos de la carne de cerdo y menores volúmenes en Herdez del Fuerte. El flujo operativo se desplomó 16.6%. El margen se redujo a 8.5%, presionado por mayor endeudamiento y flujo de efectivo negativo. Es la fotografía de una economía real que empieza a sentir el peso del consumo débil. Y esa fotografía se repite en otro dato del día. ANTAD reportó una caída de 1.6% en ventas comparables durante junio. Las tiendas departamentales cayeron 3.7%. Los autoservicios, 2.7%. Solo las tiendas especializadas lograron crecer, con un 3.1%. Y aquí hay un dato que vale la pena subrayar. Ni siquiera el Mundial de Fútbol logró impulsar de forma relevante las ventas. El consumidor mexicano, al igual que el estadounidense frente a la Fed, está mostrando cautela. Pero mientras la economía real se enfría, el mundo financiero mexicano soñaba con algo completamente distinto. Citigroup reiteró su plan de desconsolidar sus operaciones en México en 2027, con miras a una eventual oferta pública inicial de Banamex. Una operación que podría convertirse en una de las más grandes de la historia del mercado bursátil mexicano. En abril, la cartera de crédito de Banamex alcanzó 531 millones de pesos, con un retorno sobre capital de 12.3%. Todavía necesita mejorar su rentabilidad para justificar una valuación atractiva. Pero la ambición ya está sobre la mesa. ¿Notas el patrón? Un consumidor mexicano que frena el gasto.
y un mercado financiero que sueña con una de las salidas a bolsa más grandes de su historia. La misma contradicción que vimos a nivel global, repetida, casi de forma idéntica, dentro de nuestras propias fronteras. Ahora, con todas las piezas sobre la mesa, podemos responder la pregunta que abrimos al inicio. ¿Por qué el dinero se mueve con tanta confianza, en la misma semana en que el mundo se ve tan frágil? La respuesta no es que el mercado sea ciego. Es que el mercado está jugando dos partidas al mismo tiempo, y solo una de ellas te la están mostrando todo el tiempo. Por un lado está la economía visible, la guerra, la inflación, el consumidor cansado, las tiendas con menos ventas. Esa es la partida que genera miedo, titulares, incertidumbre. Por otro lado está la economía invisible, la infraestructura de inteligencia artificial, los semiconductores, los pagos digitales, la energía que sostiene todo lo anterior. Esa es la partida donde el capital de largo plazo sigue apostando, casi sin importar lo que ocurra en la primera. Ese es el verdadero conflicto que conectó cada noticia de hoy. No es que unos tengan la razón y otros estén equivocados. Es que están mirando relojes distintos. El estrecho de Hormuz, la Fed, el consumidor mexicano. Todos ellos operan en el reloj de hoy, del corto plazo, del riesgo inmediato. ASML, TYL Semi, Stripe, Shell, Banamex. Todos ellos están apostando al reloj de mañana, al que se mueve más lento, pero con una dirección mucho más firme. Y ahí está la verdadera lección para cualquier inversionista. No se trata de elegir un bando. Se trata de entender en qué reloj estás parado antes de tomar una decisión. Porque el que confunde el ruido de hoy con la tendencia de largo plazo, termina vendiendo justo cuando debía comprar. Y el que ignora por completo el riesgo del presente, termina sorprendido cuando la mecha que vimos encenderse hoy, finalmente explota. Si este video te ayudó a conectar noticias que antes parecían aisladas, dale like para que el algoritmo lo muestre a más personas que necesitan entender esto. Suscríbete a The Morning Finance, porque mañana el mercado va a volver a moverse, y nosotros vamos a estar aquí para explicarte qué significa de verdad. Y déjanos en los comentarios de qué otro tema financiero quieres que analicemos en el próximo documental. ¿Tú en qué reloj crees que está parado el mercado ahora mismo? ¿En el del riesgo inmediato, o en el de la tendencia de largo plazo? Cuéntanos en los comentarios. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera ni una invitación a comprar o vender ningún activo. Los mercados financieros implican riesgos, y toda decisión de inversión debe basarse en tu propio análisis o en el consejo de un profesional certificado.